RCR presenta Enlace Educativo. Desde estos momentos analizamos con entrevistas y comentarios la coyuntura educativa que el magisterio necesita saber en nuestro país. Bajo la conducción de los profesores Gilmer Mesa y Jacqueline Santos. Iniciamos Enlace Educativo. Profesor Lucio, muy buenos días. Bienvenido al programa Enlace Educativo. Enrique, muy buenos días. Gracias por la oportunidad. Definitivamente aprovechar este momento para extender nuestro saludo a todos los docentes de auxiliar de educación del país. Sí, hace poco conversamos con Daniel Ruiz. Nos hemos sumado también a las condolencias del fallecimiento de la maestra Mónica, que por inclemencias, geográficas, climáticos, cambios climáticos, ha perdido la vida. ¿Qué opinión sobre ello, compañero Lucio? Tenemos en conocimiento también de que el SUTEP en sus redes sociales ha expresado las condolencias como corresponde a los familiares de la maestra Mónica. Siempre es un pesar la desaparición física de un trabajador, de un peruano, de un maestro, de una maestra, y hemos expresado la solidaridad y hoy la hacemos también de manera expresa a los familiares de la compañera que en el ánimo de cumplir su trabajo y por enfrentar una naturaleza complicada ha perdido la vida. Y esto refleja un problema o una exigencia del SUTEP. Nosotros siempre hemos dicho, luchamos por la educación y también por la defensa y vigencia y ampliación de los derechos de los trabajadores. Y es un derecho de los trabajadores tener condiciones adecuadas y mínimas que le permitan acceder a su centro laboral. Y en el país, fundamentalmente en la ruralidad, hay complicaciones, dificultades, vicisitudes que el maestro tiene que enfrentar para llegar a su institución educativa. Y muchas veces termina con la situación que hoy lamentamos, la muerte de un trabajador. Ha sucedido en Ucayali y ahora en La Libertad. Por eso es que en el pliego de reclamos del SUTEP, que va a ser discutido en la negociación colectiva con el gobierno, hay un tema que tiene que ver con la seguridad, el acceso, la actividad multisectorial de múltiples ministerios para evitar los problemas ocurridos y para, en caso de situación mortal, generar también un reconocimiento al trabajador. ¿Por qué? Porque debemos luchar para que los maestros, en estos casos especiales, que puedan perder la vida, no quede desamparada la familia, ¿no? Y no es, se puede decir, no es en un periodo vacacional, es en jornada laboral, en actividad. Exacto. ¿No? Entonces, eso sería un punto bonus también, profesor Lucio, para su gestión, alcanzar ese sentir al Ministerio de Educación. Bien, los 400 soles, ¿cómo se ha conseguido? ¿Cómo ha sido todo ese tránsito? ¿Por qué 400 soles de aumento para el Magisterio Nacional en este año 2025, profesor Lucio? Explíquenos por qué. Mira, todos los años nosotros desarrollamos negociación colectiva con el gobierno. Debemos iniciarlo el 2025 para su efecto el 2026, de aquí en una semana y media. Igualmente el 2024 hemos tenido la negociación, hemos llegado a acuerdos y han habido también desacuerdos. Y estos desacuerdos, siendo justos, motivaron que el magisterio desarrollara un conjunto de movilizaciones, actos de presión, de lucha en búsqueda de un trato justo y legal para los trabajadores, que se han traducido en huelga de hambre, huelga nacional, conversación con congresistas, exigencia a las autoridades, y todo ello ha devenido en un cumplimiento que el gobierno desarrolló el año pasado de aumento de remuneraciones para este año 2025 y que ha sido una exigencia del SUTEP. La ley 32.260 lo que hace es expresar la revaloración del Estado y gobierno al magisterio. Y lo que demuestra también es que la lucha desarrollada por el SUTEP para asegurar mejores condiciones laborales y económicas ha terminado siendo exitosa y por tanto el SUTEP presenta un logro más, una victoria y conquista más en favor de los trabajadores de la educación, porque esta situación de incremento de remuneraciones lo tienen los docentes y también lo tienen los auxiliares de educación gracias a la huelga nacional y la decisión política que indudablemente ha habido para atender esta exigencia. Profesor Lucio, sí,
Es cierto lo que dice, y acá también tenemos ya un cuadro sobre las propuestas que ha hecho el Minedu y lo que corresponde al RIN. Hemos visto o vamos a ver ya a partir del mes de marzo incremento en todas las escalas que corresponde al sector de educación. Los maestros están agradecidos, teniendo en cuenta que el año 2024 hubo una seguidilla de acciones de lucha, más de 39 movilizaciones creo en Lima metropolitana, incluyendo también a nivel nacional, que ha aterrizado en este logro, aparte de otros, donde algunos sectores minoritarios un poco que quieren deslucir ese avance y logro del SUTET, ponen en tela de juicio que no se iba a dar, que sí se iba a dar, y en la acción concreta vemos que aquellos compañeros que en forma crítica enfilada hacia el SUTET han quedado sin piso. ¿Qué mensaje le daría a ellos usted? Mira, las voces disociadoras, las voces disolventes siempre han existido. Y lo que tenemos que trabajar en la dirigencia es que esas voces disociadores sean marginales, mínimas. Y lo cierto es que el trabajo desarrollado por el SUTET en toda su estructura nacional ha generado que esas voces marginales sean reducidas y ahora más se ven fracasados en sus difamaciones e invenciones porque todo lo que han dicho ha resultado una gran mentira. Que no iba a haber aumento, que el SUTET había traicionado a los trabajadores, que no iba a haber incremento de presupuesto, que no iba a haber bono excepcional. Ahora tendrán que pedir disculpas, que es lo más honroso que pueden hacer. Lo cierto es que, como tú bien decías, ha habido una continuidad de acciones y ha habido también un contingente de exigencias. Por ejemplo, este año hay un bono de 600 soles a todo el magisterio obtenido en negociación colectiva. El presupuesto para educación, que es un logro estratégico, ha sido aumentado de 4,64 a 5,1. Y en este tema, las remuneraciones de los auxiliares, hoy van a cobrar algo más de 2.950 soles. Y los maestros van a ver incrementados en un poco más de, perdón, en 400 soles sus remuneraciones. Entonces, estamos avanzando, estamos logrando atenciones para el magisterio, docentes de educación del país, atención para la educación, que es un tema central para nosotros, y las voces disociadoras hoy se verán aún más reducidas porque no tienen discurso, y el tema de la mentira, la difamación, la invención, ya está siendo tema trillado y repudiado por las bases. Profesor Lucio, tomo la palabra presupuesto. Todos somos testigos y hay un buen sector de la población y magisterial en el año 2020, cuando Merino de Lama era presidente del Congreso de la República. Usted recordará, y estábamos viviendo un tema de pandemia, ¿no? Tiempos de temor, de muerte, y el magisterio también fue afectado en esta pandemia. Y lo vimos a usted en ir y venir exponiendo su vida en los pasillos del Congreso de la República y se logró modificar el artículo 16 de la Constitución Política del Perú, contra ley, para que se señale en letra escrita que el sector educación debe tener el 6% del PBI. Ese es un logro del SUTET, ese es un logro que lo consiguió usted en esa gestión y que a partir de, ahora en este año estamos hablando de un 5,1 del PBI para el sector de educación. Ese logro, compañero Lucio, algunos son mezquinos y en esa lucha que usted desarrolló no se tuvo que llegar a una huelga, porque era tema de pandemia, a un plantón, qué sé yo. Fue muñeca política, fue una orientación clasista. ¿Por qué? Porque dentro de ese campo legal que esa lucha se desarrolla, hoy en día algunos lo olvidan y es necesario señalarlo. Recuerde usted que hubo un periodo breve, Merino, cuando fue presidente de la República, y usted también salió a las calles a ese nivel de protesta, teniendo en cuenta que ahí Lima Metropolitana perdió la vida 2 jóvenes, como era Inti Braya. Entonces, ¿a qué hago a colación? Para poder dar respuesta a esas voces disociadoras. Algunos critican de que el SUTET olvide los principios del sindicalismo clasista. Y no olvidemos que la lucha legal va por un lado y la lucha de masa, la lucha directa, va por otro lado, pero concuerdan ambas.
Le hemos hecho una huelga de hambre a Pedro Castillo en noviembre del año 2022 y usted sabe qué saldo positivo arrojó. Le hemos hecho una huelga y medidas de lucha a Dina Boluarte en el año 2024 y usted y el magisterio sabe qué saldos ha arrojado. ¿Cómo hace lectura usted a estos escenarios que yo acabo de describir y que algunos en su mezquindad política o miopía no tratan de reconocer? ¿Hemos perdido los principios del sindicalismo clasista con estos hechos que señalo o es que estamos en el camino correcto? Mira, la realidad y el sol no se pueden tapar con un dedo. Y lo cierto es que la realidad te indica que el SUTEP ha desarrollado mucho en la articulación y formulación de proyectos de ley en favor de los trabajadores, en favor de la educación. Y aquí está, por ejemplo, el proyecto de ley que aseguró el nombramiento de 12.000 auxiliares, el proyecto de ley que aseguró el 100% de la CTS, proyecto de ley que aseguró y está en lucha la atención del 30% por preparación de clases, el proyecto de ley que aseguró el 100% de CTS para contratados y auxiliares, el proyecto de ley que se trabajó en conjunto con el Congreso para asegurar el 6% del PBI para educación, el proyecto de ley que tiene que ver ahora con la dignificación de las pensiones de cesantes y jubilados que está en el Congreso y a quien exigimos debate y aprobación de este proyecto de ley que va a dignificar a los cesantes y jubilados del magisterio. Y acompañado a ello, movilizaciones, actos de presión, huelgas de hambre, huelgas nacionales. Y todo ello que ha generado que las voces disociadoras, corrosivas, se reduzcan a su mínima expresión y que usted crezca en términos de confianza y credibilidad y hoy de 50.000 afiliados tenga 350.000. Entonces ahí está la mayor cachetada para los disociadores, para los mezquinos, que no reconocen que el SUTEP hoy tiene un actuar distinto, un actuar sujeto a los principios del sindicalismo clasista. Porque antes se decía y no se hacía, hoy decimos y hacemos. Hoy respetamos a las bases y no hacemos nada sin ellas. Son ellas las que deciden, las que acompañan a su dirigencia en las distintas acciones aprobadas. Porque hoy hacemos expresión innegable de que el SUTEP no pertenece a ningún partido, es de los maestros y respeta la posición distinta de los maestros y acuerda y toma en cuenta las mejores ideas, las ideas propuestas por los mejores, que terminan siendo éxito, que terminan siendo reconocimiento en favor del magisterio. Entonces, principios del sindicalismo clasista, legado de Mariátegui, siguen siendo practicados por el SUTEP y la práctica lo demuestra. Las voces disociadoras son reducidas, mínimas y cada vez se reducen a mínimas expresiones y el SUTEP indudablemente avanza. Claro, es cierto lo que dice usted, compañero Lucio. La independencia política, que es uno de los pilares de los principios del sindicalismo clasista, está a la luz. Yo le hice mención en pleno gobierno de Pedro Castillo, por ejemplo. La independencia política del sindicato en una jornada. No una, varias. El gobierno de Dina Boluarte igual. Entonces está claro que se está cambiando métodos y estilos en la dirigencia dentro de su estructura del SUTEP o todavía seguimos con algunas taras del pasado. Mencione uno o dos puntos que señalen y aterricen en qué métodos y estilos se ha cambiado en esta dirigencia del SUTEP en toda su estructura. Mira, el SUTEP, como todo ser humano, ha tenido también errores y los errores se han manifestado cuando habían quienes conducían el SUTEP y simplemente no hacían lo que la base esperaba. Hoy consideramos nosotros que los principios sí tienen que ser practicados y tienen que ser constantemente aplicados y que los métodos y estilos de lucha sí han variado, se han fusionado, se han trabajado en función del objetivo de comunicación permanente con las bases, de recoger de manera constante sus preocupaciones, sus exigencias, sus necesidades y de llevarlas a la práctica, porque los dirigentes
somos dirigentes en la medida que las bases nos acompañan, y hoy tenemos que agradecer y valorar el acompañamiento permanente del magisterio mayoritario, que cree que su instrumento de lucha, herramienta de lucha para asegurar la defensa de la educación y la defensa de los derechos de los trabajadores, es el SUTEP. Bien, usted ha señalado proyectos de ley y para nadie es un secreto que el equipo técnico del SUTEP, juntamente con la congresista Flor Pablo, han venido trabajando en la ley 4786, que habla sobre la modificación del sistema pensionario. ¿Cómo va ese tema? ¿Cómo va el avance? Hay algunas puertas que se abren de congresistas afines al sindicato para viabilizar lo más pronto posible una salida, ¿no? que aterrice en lo concreto esta ley para que se pueda reglamentar y que la mayoría de maestros que ya pasan a ser cesantes y jubilados logren modificar en algo su ingreso económico, puesto que uno ya a los 65 años, el cuerpo con 65 años ya adolece de algunas enfermedades de repente terminales, y no es justo pues que un maestro que en la carrera se le exige el tema meritocrático, pero al pasar a ser cesante ya va a tener un ingreso económico de 500, 800 soles. ¿Cuál es el enfoque, cuál es la salida que le va a estar dando ahí el secretario general del SUTEP, el profesor Lucio, en todo este trabajo que se tiene que desarrollar? Se ha dado los 400 soles en este año que se va a concretizar. ¿Qué viene después? Mira, Enrique, lo que viene sucediendo en el magisterio y en el SUTEP es que ya no hay un trabajo artesanal de mirar lo que pasa en el día y ver cómo respondemos. Hay un trabajo planificado en toda la estructura, y eso nos ayuda a ver qué dificultades hay, qué exigencias tienen los maestros y cómo planteamos alternativas para encaminar una solución. Y ahí destacan los equipos con los que trabaja el SUTEP en el terreno, por ejemplo, pedagógico, legal, que nos han ayudado a avanzar y a generar la confianza de la cual hoy gozamos. Y uno de esos proyectos de ley es justamente el referido a los cesantes y jubilados. Y es un sector sensible, postergado, al que hoy hemos decidido poner los ojos de atención, y ahí tenemos, conforme el Congreso Estatutario último, hemos incorporado una Secretaría de Cesantes y Jubilados. Hay un plan de trabajo que comienza a desarrollarse de esta quincena de abril con mucha intensidad para acercarse al país, articular los cesantes y jubilados y trabajar al interior del Congreso, que es donde se hacen las leyes, este proyecto de ley que va a definitiva e innegablemente mejorar sus condiciones económicas y laborales. Mira, hoy un pensionista tiene más o menos 800 soles de pensión, y todos los que hoy estamos activos vamos a llegar a esa situación de cesantía. Por tanto, hemos considerado que aquí sí tiene que haber una pensión digna, y el proyecto de ley plantea que debe ser la pensión mínima lo que gana un maestro en primera escala. Entonces, consideramos sí que esta forma parte del proceso de dignificación, y junto con otros artículos vamos a luchar para que ellos se implementen. Hoy tenemos al compañero Félix Soto Guaringa, el representante de los cesantes y jubilados. Hemos venido conversando con distintos sectores de cesantes. Este miércoles, en el local del SUTE, a las 3 de la tarde, hay una reunión de todos los cesantes de Lima y Metropolitana para empezar este proceso de articulación y de lucha conjunta ante el Congreso. Vamos a promover reuniones con congresistas de la República, visitas a las regiones del país para la articulación de cesantes y jubilados, y enfrentar conjuntamente con los activos la situación de postergación y asegurar dignificación para ellos. Bien, hace poco en un evento que son Diálogos por la Educación, creo que es su 5ª edición, o si me equivoco me corrige, se ha señalado que el SUTEP debe entrar a forzar o ser parte de un frente político social. ¿Cómo aterrizar esa idea? ¿Cómo apunta? Dejamos ya los temas del sector de educación tratando en estos diálogos. ¿Se va a hacer un viraje? ¿El por qué y para qué, profesor Lucio? Nosotros, conjuntamente con la rama magisterial, en ese objetivo de posicionamiento, reconocimiento en el imaginario social
de organizaciones contestatarias, pero también propositivas y alternativas, hemos impulsado, y como tú muy bien dices, hemos terminado el 6º evento, Diálogo por la Educación, que conforme han venido este proceso de menos a más, consideramos que debe ser diálogo por el Perú. ¿Y qué buscamos ahí? Discutir temas de educación, temas del país, profundizar la mirada, encontrar alternativas, soluciones. Y hemos ahí también encontrado una necesidad para los trabajadores. Debemos estar siempre luchando por nuestras reivindicaciones, nuestras necesidades más inmediatas, o siendo ciudadanos, siendo parte de los problemas, plantear también soluciones a los problemas del país. Somos como trabajadores, aquellos que siempre debemos conversar con los congresistas, con el Ejecutivo, la atención a nuestras justas demandas, o somos los trabajadores los que también tenemos que intentar estar en esos espacios de gobierno, de capacidad de decisión, para desde ahí atender la justa demanda de los trabajadores. Y la reflexión ha sido conjunta. Tenemos que ir más allá de la defensa de nuestros derechos, más allá de nuestras organizaciones, y de manera articulada trabajar no solo el tema reivindicativo, sino el tema político. Y por tanto, hemos coincidido en conformar el Frente Social, que va a significar la articulación de todos los gremios, sindicatos, organizaciones sociales del país, para examinar los problemas del país, que todos sabemos cuáles son: seguridad, inseguridad ciudadana, el tema de la corrupción, la ausencia de trabajo, la reactivación económica, reformas estructurales que en el país deben desarrollarse. Discutir estos temas, plantear soluciones desde la mirada de los trabajadores y proponer a los partidos políticos la aceptación y el compromiso de llevarlos a cabo, y asegurar la presencia de los trabajadores en esos escenarios del Congreso, gobernaciones regionales, municipios locales, que son los espacios de decisión. Porque imagínate, podemos nosotros estar en nuestro sindicato con 50.000, 100.000 trabajadores en las calles, pero si no estamos en ese espacio de decisión, siempre vamos a estar desatendidos y postergados. Por eso consideramos que el frente político es una necesidad. Profesor Lucio, antes de cerrar ya el programa, hacemos llegar un sentir. Tenemos en cuenta que los maestros, el aumento de los 200 soles va a venir en una planilla adicional, mes de marzo. En la UGEL 02, nosotros hace poco hemos tenido una conversación a nivel de la UGEL con los sectores que activan sindicalmente, y se nos ha indicado que el tema de Nexus, esa data, se trata de actualizar. El Mineu todavía no responde en ese nivel de actualización a la UGEL 2. Por lo tanto, no se puede cristalizar. Aquellos maestros que han ascendido de escala puedan ver sus remuneraciones también adicionales. Y yo le pido, en este caso, compañero Lucio, ahí hay un trabajito, agarrar el teléfono, conversar con el ministro para que de una vez se agilice este tema, para poder cristalizar, como le digo, el aumento real cuando un maestro asciende por mérito propio escala. Palabras finales cortito, doctor Lucio. La tarea será asumida, conversaremos con las autoridades, porque si se trata de derechos laborales, vamos a estar en primera fila. Agradecerte la oportunidad, reiterar el saludo a los maestros auxiliares y al país, y el compromiso siempre de seguir batallando, luchando por mejorar condiciones económicas, laborales y de vida, y ahora por asegurar una respuesta político-electoral de parte de los trabajadores que también apunten a la solución de los problemas del país, desde el Frente Social. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Lucio Castro Chipana, secretario general del glorioso SUTEP. RCR presentó Enlace Educativo. Retornamos en nuestra próxima edición con los temas de coyuntura educativa que el magisterio necesita saber en nuestro país. Enlace Educativo, una producción del SUTEP.